Muchísimas gracias. Damos inicio al módulo de Educación y Filosofía de Educación dentro del diplomado al cual ustedes son parte. Muy buenas noches, mi nombre es Álvaro Lavi Quispe, soy facilitador de este módulo, nuestra clase virtual que estamos llevando precisamente en este momento. Vamos a desarrollar este módulo y les voy a ir explicando paso a paso lo que vamos a ir reflexionando dentro de este mundo. Tenemos ya la presentación, se está compartiendo. Quisiera con esta reflexión iniciar. Tanto todas las ideas, todos los pensamientos, todas las creencias, mitos, que ustedes ya lo han debido ver en los anteriores módulos, se llama esta subjetividad, esta racionalidad con la cual nosotros luego interactuamos y le dan sentido a nuestras prácticas y a nuestro modo de vida, porque las instituciones en las cuales hoy estamos viviendo, tanto la justicia, la educación, la salud, la policía, los militares, los gobiernos, absolutamente todo está determinado por ideas, pensamientos y creencias que los seres humanos hemos dialogado, hemos pensado y hemos consensuado para decir, este es el camino. Esta es la posibilidad de organizarnos mejor. Todo lo que llevamos en cabeza, todo lo que tenemos dentro de la cabeza, se materializa en las prácticas, pero mucho de aquello no ha sido realmente pensado por nosotros, sino ha sido transmitido. ¿Qué quiere decir esto? Que el idioma, que nuestras formas de pensar, nuestras formas de estar en este mundo, están determinados por las generaciones antiguas. La gran pregunta es de cómo, de dónde y cómo adquirimos estos pensamientos. Y los adquirimos precisamente a través del acto educativo. Todo en tanto hacemos desde el primer día que nace un niño y comienza a ver el mundo, está imitando, está pensando de cómo adquirir más conocimiento. Y en este adquirir, en este permanente diálogo con el otro, es que comenzamos a desarrollar todo el esquema de racionalidad y pensamiento que tenemos. No somos seres que hayamos divinamente nos llegó conocimiento, sino absolutamente todo viene de generaciones pasadas. Pero ojo, vamos a ir viendo más adelante que pasaron cosas que realmente fueron cambiando y distorsionando aquello que inicialmente fue para todos, fue de la forma de comenzar a articular. Es ahí que la educación, y como ya lo están viendo en la diapositiva, es la transmisión de la cultura de la vieja generación a las nuevas generaciones. Y así podemos posibilitar la integración intencional y metódica de las nuevas generaciones a la vieja generación. En esta integración, en esta posibilidad intencional y metódica, es que transmitimos a través de la educación formas de pensar, de sentir, de hacer y además de las reglas establecidas. Como muestra y el gráfico, la generación antigua transmite su cultura a la nueva generación y posibilita esta socialización para que luego ellos se incorporen a las generaciones antiguas y se forme un círculo permanente de integración de la nueva generación al, a todo el bagaje cultural, toda la racionalidad de la que ya fue pensada por generaciones anteriores. Como también vamos viendo dentro de la diapositiva, ¿qué es la educación entonces? Y aquí tenemos dos conceptos claros y concretos. La educación es la transmisión consciente y reflexiva de la cultura de una generación a otra. Ya lo hemos dicho hace unos minutos. No obstante, tenemos que definir claramente qué es educación, qué es cultura, perdón. Ya definimos que es educación, es la transmisión consciente y reflexiva de una cultura de una generación a otra. Entonces, ¿qué es cultura?
La cultura es todo acto de creación y recreación humana, material y espiritual que va acumulando a través del tiempo. La cultura jamás fue estática, la cultura jamás se puede petrificar en algo y esto es y así siempre tiene que ser. Podemos nosotros con nuestro potencial, se dice que el ser humano está condenado a ser libre y en este estar condenado a ser libre está en la posibilidad permanente de hacerse y rehacerse permanentemente. Ahora, ojo, inicialmente la cultura fue el resultado de un trabajo valioso, creador, a través del cual se materializan las potencialidades humanas. Asimismo, originariamente, la esencia misma de la cultura fue garantizar la supervivencia en el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad y la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el ser humano hacía cultura, todo giraba en torno de la vida. El criterio único y absoluto para recrear conocimiento, crearlo, pensarlo y construirlo y establecerlo como un conocimiento valioso para las futuras generaciones eran en torno a mejorar la calidad de vida, en torno a afirmar, desarrollar y reproducir la vida de la humanidad, de la comunidad y en un equilibrio perfecto de la naturaleza misma. Pero como este módulo también es filosofía de la educación, tenemos que definir qué es la filosofía de la educación. La filosofía de la educación presupone pensar los grandes problemas de la educación. La filosofía problematiza, ¿verdad? Cuestiona. Entonces, la filosofía de la educación cuestiona y problematiza todo lo que entendemos hoy por, por lo que sucede dentro del aspecto, dentro del proceso educativo. Es ahí que identificamos dos puntos esenciales y valiosos dentro de todo proceso educativo. Y estos son, uno, la acción educativa, los instrumentos empleados en el proceso educativo. El cómo entra aquí. Cómo ahora transmitimos un conocimiento a la nueva generación. Esa es la acción educativa. Y esto es lo que muchos técnicamente lo dicen como la metodología o la técnica, los instrumentos, el bagaje de conocimientos de cómo podemos transmitir de manera más efectiva un contenido. Y ahí nos lleva al segundo y muy importante aspecto principal del proceso educativo formativo, que son los contenidos. Los contenidos tienen que ver con los elementos arbitrariamente seleccionados de un objeto y o sujeto a conocer. Durante el tiempo que hemos pasado tantos años, los seres humanos, 150.000 años se hizo, 200.000 años, del primer Homo sapiens, y cuando hemos ido teniendo la posibilidad de generar conocimiento en el diálogo permanente con otro ser humano y a y cómo funcionan los procesos, se ha seleccionado arbitrariamente cierto conocimiento, cierto contenido que debe ser transmitido a la futura generación. Esta selección se la hizo en función de las prioridades de la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que era para buscar la afirmación de la vida. Los contenidos de las primeras comunidades y luego más avanzadas y mucho más avanzadas de algunos que siguieron manteniendo el objetivo como la prioridad de la comunidad, de la afirmación de la vida, de la comunidad, de la defensa de la comunidad, siempre fueron contenidos que ayudaran a vivir de manera más armónica y con mejores condiciones de vida. En algún momento hubo una conexión ideal, porque la filosofía de la educación inicia con la propia educación, porque estas dos problemáticas, los dos primeros humanos saben que todo se puede transmitir a otro ser humano, entonces dice, ¿y ahora cómo lo hacemos? ¿Y ahora qué transmitimos? Comunidades enteras se fueron preguntando, ¿ahora cómo lo hacemos? ¿Y ahora qué es lo que vamos a seleccionar para transmitir a las futuras generaciones? Algo que vamos a responder a continuación es cómo fue la educación en Abya Yala antes de 1492.
Se habla de una pedagogía del cuidado colectivo. La educación no era delegada a instituciones, sino era asumida por la comunidad, alineándose con la ética del cuidado. Yo me cuido en tanto cuido a los demás también. Yo soy en tanto el otro es. La educación tiene que ver con esa esencia misma de transmitir contenido ético, contenido que dijera, yo con este contenido puedo hacer que las futuras generaciones menos o dejen de sufrir. En el Abya Yala, en algunos escritos, se dice que la educación era sin castigos y era con diálogo, parecido a lo que planteaba recientemente el brasilero Paulo Freire. Era una práctica dialógica donde los niños y niñas desarrollaban sus potencialidades en libertad sin imposiciones, donde se le decía al niño que haga lo que le gustara hacer, pero que tuviera que tener las posibilidades también de lo que se le transmitía dentro de la comunidad. Ojo, estamos hablando de una educación con instituciones educativas con otra racionalidad que existía antes de 1492 en el Abya Yala. Sería un absurdo tratar de sostener de que no había instituciones educativas antes del proceso de colonización en esta parte del mundo. Pues si no, ¿cómo explicaríamos las grandes, la gran, la gran tecnología que habían desarrollado los pueblos milenarios de esta parte del mundo? No habría forma de explicar que eso apareció de la nada falso. En realidad habían instituciones que, como dice aquí, eran aprender haciendo. La vida misma era el aula, en sintonía con el vivir bien, que priorizaba la armonía con el entorno. La educación precolonial rechazaba el castigo y la imposición. Los niños crecían en libertad, con sus virtudes y defectos, bajo el cuidado colectivo. Este enfoque refleja una ética del cuidado, donde la comunidad asume responsabilidad por todos sus miembros. La formación no se limitaba a la acción educativa, sino que cultivaba el ser en comunidad, integrando valores como la reciprocidad, el respeto y el equilibrio. Ojo, también como cuando aquí digo que no solamente se enfocaba en la acción educativa, que a los niñas y niñas en Abya Yala no se les daba un conocimiento absoluto, sino que ya se les generaba la posibilidad de cuestionar ese conocimiento para crear uno nuevo. La ciencia misma hoy no es como que una doctrina, un libro de Europa te traen una idea y esa es absoluta. Falso. La ciencia en el mundo y la ciencia del Abya Yala avanzaba porque se sabía que eso que se había descubierto no era una teoría ya dada y como escrita en piedra, sino que permanentemente el niño, el joven, el adulto, podía ir cuestionando esto y en este poder cuestionar el conocimiento que hasta ese momento se había descubierto, te permite y te posibilita crear un nuevo conocimiento mucho más mejorado, mucho mejor. Es ahí que los saberes en esta parte del mundo eran holísticos. No había un disciplinamiento como hoy lo tenemos, carreras divididas, seres humanos que tienen que encasillarse en una sola materia. No había eso. Había un saber holístico. Todos los niños y niñas tenían la posibilidad y el deber sagrado de despertar su potencial creativo para la ayuda y la mejora de la colectividad. En el Abya Yala había una lectura holística del todo, integrando agricultura, astronomía, medicina, espiritualidad en unos saberes holísticos. Y esta tecnología permitió el desarrollo de técnicas como los camellones o andenes, que demostraban un conocimiento avanzado de ecología y sostenibilidad sin explotar a la madre tierra. Estos saberes, como diría Boaventura de Sousa Santos, eran epistemologías del sur, que unían lo material y lo sagrado y desafiaban esa lógica que hoy nos han traído. Si tienes que descubrir algo, primero vos le quitas vida misma
a la naturaleza y lo vuelves un objeto que debe ser estudiado hasta el final. Cuando decimos que estos saberes eran holísticos y había una tecnología armónica, estamos diciendo que, que el desarrollo de la tecnología estaba siempre para afirmar la vida, era una tecnología que no iba en contra de la destrucción de la madre tierra. Es ahí que había un equilibrio perfecto. Miren, los europeos hoy mismo, cuando vienen aquí, están examinando y dicen, ¿cómo es posible que estas civilizaciones hayan podido desarrollar tal grado de avance tecnológico y medicinal si ellos no tenían la tecnología que hoy tenemos? La medicina anterior era muy avanzada, era muy, pero muy. Ellos tenían curas, los mismos doctores en Europa bajaban la cabeza y se sentían inferiores. Los reyes que estaban en 1492 dicen, no, esos doctores que existen en la parte del Avia Yala son mucho mejores que nuestros doctores. Los invasores, aquellos asesinos que vinieron a esta parte del mundo, comenzaban a decir, mucho mejor si nos cura un médico local que traer un doctor de Europa, porque ellos no nos sanan, más bien en lugar de sanarnos nos están enfermando y nos morimos más rápido. Cuando desafían la división moderna entre ciencia y espiritualidad, es cuando estas grandes civilizaciones terminan generando un tipo de conocimiento que son las bases hoy para la medicina actual. Muchas de los fármacos que hoy consumimos, en realidad, si hubiéramos seguido valorando la medicina tradicional de nuestros pueblos, esa sería nuestra medicina. Pero lamentablemente en un proceso colonial hemos visto cómo esto se ha despreciado, cómo se lo ha considerado inferior y cómo al final hemos terminado siendo sometidos a su forma de pensar, hacer, sentir y valorar. Nos pusieron ellos una moral, nos, nos pusieron, nos dijeron que era válido y que era inválido. Por eso cuando hablamos de que aquí en la educación originaria de Abya Yala habían instituciones que promovían el despertar del potencial creativo, hablamos que aquí había una libertad verdadera, la real libertad, la llamaría yo. El concepto de es, libertad es que las condiciones materiales, que las condiciones espirituales, que las condiciones objetivas, que las condiciones subjetivas estén dadas para que tú puedas despertar creativo y además saber siempre que ese tu potencial creativo no es propiedad privada, porque tienes que saberte que todo aquello que has logrado y tal vez has descubierto y has despertado, has encontrado nuevas soluciones, pero viene al trabajo de que otras generaciones también lo hicieron y también estaban despertando su potencial creativo con ciertos límites. Tú tal vez pasaste esos límites. Entonces, tu potencial creativo, aquello que estás haciendo bien, siempre va a ser en beneficio del otro, de la comunidad. Tu libertad es que despiertes tu potencial creativo, que se den las condiciones objetivas y subjetivas. ¿Para qué? Para que luego puedas ayudar a la comunidad. No existe un yo individual, un individualismo pleno. Y ojo, estamos condenados a ser libres. Estamos condenados a despertar nuestro potencial creativo para ayudar al otro. No tendría sentido ser el mejor doctor si no hay otro ser humano. No tendría sentido ser el mejor ingeniero si no pudieras construir y que otro ser humano se maraville de esa construcción que tú hiciste. No tendría sentido ser un gran músico si no hay otro que te escuche y diga, bravo, qué buena música. No tendría sentido la labor del docente si no hubiera otro ser humano al cual te tuvieras que transmitir conocimiento. Yo soy en tanto el otro es una filosofía que los pueblos milenarios lo tenían como un principio fundamental que dirigía su vida. Y en este cuestionar permanente de la subjetividad, aquello que le hacía daño al otro, podía ser cuestionado.
podía ser ignorado, podía ser borrado. Por eso cuando llegan los españoles aquí, estimados y estimadas, les invito a leer el libro de Bartolomé de las Casas, La brevísima destrucción de las Indias. En este libro, Bartolomé dice, esta gente es tan buena que parece que no hay maldad en su corazón. Cuando decimos que el ser humano nace bueno y la comunidad es la que la corrompe, es cierto, pero mucho tiene que ver. ¿Y qué tal si el ser humano nace bueno y la comunidad fomenta esa bondad? Las comunidades aquí generaban esa bondad, ayudaban a que esa bondad termine floreciendo, termine ayudando a todos los demás. Es ahí que cuando hablamos de que hay otra forma de hacer, pensar y sentir en este mundo, cuando leemos estos libros, cuando leemos Utopía, cuando lean Utopía también, dense de cuenta que ese mundo perfecto sí era posible y era en base a una educación para la vida que existía en esta tierra que hoy pisamos, el Abya Yala. En esta tierra la utopía y era una sociedad perfecta. No había maldad, no habían candados en las calles. Si había alguien cometió un error, se lo castigaba, pero era un castigar para que vuelva a la comunidad y se vuelva a integrar. Cuando Bartolomé de las Casas dice, no había maldad, este parece el cielo en la tierra. Imagínense tal grado de afirmación por un europeo. Ay, de ustedes que estén pensando que a veces cuando alguien vanagloria y romantiza el pasado, está diciendo, vos estás como si hubieran sido perfectos. Pues sí, habían comunidades y culturas casi no perfectas, siempre hay problemas, pero las resolvían de otra manera, no con la racionalidad europea, de más de 1000 años de sufrimiento y dolor, y luego ese sufrimiento y dolor de amo, esclavo, ellos eran esclavos y aquí vinieron a ser amos y a nosotros nos hicieron esclavos. Debemos de reflexionar permanentemente en que la civilización, la sangre que corre por nuestras venas es de gente muy inteligente, que eran científicos, que eran físicos, que eran... ¿Recuerdan el calendario maya? El calendario maya era una predicción perfecta de cómo se iban a mover las estrellas hasta el 2012. Qué tan maravilloso grado de conocimiento han tenido nuestros abuelitos, nuestras abuelitas, porque los incas también, los quechua, los aymaras. Se dice que los aymaras, con una antigüedad, y esto lo dice Arton Pernachri, ¿no? Un arqueólogo, que dice que la cultura de Tiwanaku tiene 10.000 a 15.000 años, que es una de las primeras grandes civilizaciones en el mundo. Para construir la pirámide de Acapana, para construir lo que es hoy son ruinas, sí, pero eso es la memoria viva de cómo nosotros tenemos un alto grado de conocimiento, que nuestra arquitectura antisísmica, como la de Machu Picchu, los que hasta hoy dan agua potable, la agricultura que generó más de 1.500 seres humanos en una biodiversidad perfecta, 4.500 variedades de papa existen, capísimos. Y además esa medicina con el uso de culturas, con el uso de plantas, una cultura medicinal perfecta. Si aquí se hacían transfusión de sangre y los europeos lo hicieron después, si aquí se operaban del cráneo, y hay cráneos de seres humanos aquí en la parte del mundo que se les ha operado y han seguido viviendo. Teníamos doctores de altísima calidad. Hay que tirar al tacho de basura cualquier pretensión que nos diga que nosotros éramos inferiores. Nunca lo fuimos y nunca lo volveremos a hacer. Tenemos que levantar y inflar el pecho, levantarnos. Podemos ser grandes doctores, grandes astrónomos, grandes arquitectos, grandes científicos, filósofos también. Esta tecnología se desarrolló, la ciencia y la tecnología estaban al servicio de la vida, no era mercantil. No había un mercantilismo, una acumulación absurda que existe hoy.
del maíz, más de 300 variedades de maíz, los laboratorios de agricultura con los pisos ecológicos, ven ahí, están en las imágenes, los camellones que estaban en la parte de tierras bajas, en el Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no ve? Tierras altas, valles, tierras bajas. En tierras bajas igual habían culturas con alto desarrollo tecnológico. Nos hicieron creer que nosotros éramos inferiores. Eso hay que tirarlo al tacho de basura y ridiculizar a cualquiera que lo diga. Nosotros éramos una cultura de desarrollo tecnológico, científico, que siempre estuvo al servicio de la vida. Estimados, en el idioma quechua no existe la palabra pobreza. Con Europa vino ese concepto de pobreza, porque ellos eran pobres, miserables. Hay un libro, Los Miserables. Los Miserables demuestra es un libro que reflejaba la miseria en el cual el pueblo europeo vivía y los reyes estaban ahí en la opulencia. Tremendo. Y aquí no, más bien aquí teníamos andén. Si le faltaba a alguien comida, aquí acumulábamos el excedente, una economía para la vida. Se acumulaba el excedente, se dejaba en unos tambos y ahí tú podías ir y sacar. Y nadie sacaba por demás, ojo, porque no había mercantilismo. El camino del Inca, que pasa aquí por la ciudad de La Paz. Si alguien aquí en la ciudad de La Paz conoce Jampatura y por ahí pasa, el camino del Inca todavía sigue vigente. El camino que recorre Perú, Ecuador, Bolivia, tremendo sistema de comunicación. Ahí que nos digan que nosotros no teníamos comunicación de un pueblo al otro. Era maravilloso cómo este sistema de comunicación en caminos estaba andando y funcionaba. Así que esta ciencia y tecnología que teníamos nosotros de altísimo nivel, pero ojo, cuando llega la colonialidad, cuando llega específicamente el colonialismo, llegan con la más brutal violencia, ¿verdad? Con la más brutal violencia. Nuevamente les invito a leer ese libro de Bartolomé de las Casas. Es un libro de 1000 páginas, resumido hoy en 200, pero son 1000 páginas el texto original. Son 1000 páginas que describen las atrocidades de los españoles. Si hoy tenemos miedo, si hoy no queremos confiar en nosotros mismos, es culpa de esa violencia brutal, porque antes sí confiábamos. El Tahuantinsuyo y otras civilizaciones fueron clímax de un modelo educativo para la vida, hacia el vivir bien. Por eso cuando hablamos del vivir bien, hablamos también de esto que ya había, pero hemos sido tocados por un proceso colonial. Tras 1492, este sistema fue negado por el epistemicidio colonial, el asesinato brutal de nuestro conocimiento, la decapitación de nuestros intelectuales, de nuestros científicos, el robo también de mucho conocimiento, porque a los mejores se los llevaban, les extraían información y luego les volaban la cabeza. El europeo tuvo miedo de poner escuelas aquí porque en la primera experiencia que tuvieron, cuando un hermano así intelectual nuestro en 1492 agarra el conocimiento que teníamos ya filosóficamente avanzado, más lo que ellos tenían que era inferior, él comienza a cuestionar y dice, ojo, aquí nosotros ya superamos eso y ustedes ni lo han superado. Y los europeos le tienen miedo, comienzan a matar a todos esos indios, hermanos y hermanas, nuestros indios, que habían estudiado aquí, los comienzan a matar, porque ellos comienzan a sentirse que no tienen por qué ellos conquistarlos. Ellos en ciencia, tecnología, medicina, filosofía habían avanzado mucho más. Pues tras 1492, este sistema de nosotros educativo que teníamos fue negado por el epistemicidio colonial. Sin embargo, su legado persiste en las luchas indígenas, indias, nuestras, por recuperar una educación que, como diría Freire, liberaba en lugar de oprimir. Freire dice muchas cosas que nosotros ya teníamos. Miren, el mismo Andrés López, el presidente de México, ¿recuerdan?
el que no se perpetúa en el poder, el que con un altísimo nivel de aprobación renunció a la reelección para ser presidente, él dijo, yo aquí me retiro y ahora mismo voy a comenzar a escribir y les invito a buscar el libro cuando él escriba, porque él está escribiendo un libro diciendo que la salida a este mundo moderno, a este desequilibrio, esta crisis civilizatoria en la cual vivimos hoy, en este morir permanente de la civilización, en esta deshumanización, él dice, la solución son los conocimientos milenarios y originarios de los pueblos que existían aquí antes de 1492. Freire dice que la educación tiene que generar la posibilidad de generar otro mejor conocimiento. No se trata de repetir un mismo conocimiento, sino dar la posibilidad de crear nuevo conocimiento. Eso es libertad. Como les dije, tu potencial creativo no es propiedad privada porque tuvo que venir de generaciones anteriores, pero aquello que generas nuevo es para la comunidad. Hoy el gran desafío es revalorizar estos saberes para contribuir, para contribuir y construir pedagogías que integren la comunidad, la tierra y la vida, tal como lo propone el vivir bien. Volver al equilibrio es volver a la comunidad. Dejemos atrás la sociedad moderna, que es una suciedad moderna, y avancemos en la búsqueda del bienestar colectivo, que eso significa vivir en comunidad. Pero, bueno, hasta aquí hemos desarrollado. Y hay muchas pruebas, ojo, porque este no es un hablar por hablar nomás. Hay la evidencia que hoy está ahí, las grandes construcciones. Cuando llegan a México, a la parte de Tenochtitlán, esa gran, esa gran construcción por ingenieros de altísima calidad, cuando llegan a esa ciudad hermosa, construida por unos seres humanos, no sé, estaban babeando, ellos no podían imaginar que eso lo habían hecho otros seres humanos, porque eso no lo tenían en Europa. Pero cuando luego toda su ambición y su angurria por el poder, por el oro, condenando a las futuras generaciones a a la muerte de su propio confiar en uno mismo, al proceso colonial que es un despreciarse a uno mismo, y usaron estrategias terribles. Una de esas estrategias es cuando llegan a esa pirámide de Tenochtitlán, al Valle de los Dioses, le llamaron ellos, cuando conquistan a los aztecas, a los mexicas, conquistan, luego dicen, si estos seres humanos aquí, si estos pueblos se dan de cuenta que ellos han construido eso, van a resistir, van a luchar y nos van a hacer desaparecer de aquí, dijeron los españoles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que encubrir eso. Hicieron tapar la pirámide entera con tierra durante mucho tiempo. Y cuando ya los niñitos nacían sin saber eso, les decían, ustedes vivían ahí, y la pirámide ya tenía árboles, ya tenía vegetación, entonces ustedes vivían ahí. Claro, era verdad, sus abuelitos vivían ahí, pero cuando no estaba con tierra ni con árboles, entonces les decía, ustedes vivían ahí, en los árboles, como los monitos andaban colgando sin ropa. Nosotros les trajimos esta casa, tienen que agradecernos. Nosotros les trajimos civilización, ustedes incivilizados e inferiores y salvajes, bárbaros. Así nos, así nos crearon en México esas futuras generaciones, esos niños dijeron, gracias, de sacarnos de esa barbarie. Niños enteros crecieron con ese complejo de inferioridad y con ese falso agradecimiento a los españoles y nunca creyeron en ellos mismos. Por ese complejo de inferioridad, esa colonialidad del saber, esa colonialidad del poder, ese tipo, ya no necesitabas torturar al niño para que ya no crea en él, sino ya automáticamente, a través de la educación y de lo que decían ellos como verdad absoluta, era válido para él.
y entran en la resignación y entran en el yo no puedo hacer nada, te quedas ahí, te petrificas y se vuelve natural. Vamos a desarrollar también esto de la educación para la muerte en la colonia. Estamos hablando de una educación para la vida en Abya Yala. Después de 1492 se da una educación para la muerte. Las comunidades que aquí estaban prosperando muy bien terminan siendo aniquiladas, terminan siendo erradicadas. Y todo aquel indio que se rebelara terminaba siendo sometido a las peores torturas. Como la imagen muestra, ahí es un cacique, el que está ahí pueden ver la imagen, en un poste atado. Él estaba ahí, esto está en el libro de Bartolomé de las Casas. Era un cacique que vivía en su comunidad tranquilo, llegan los españoles, les engañan, les dan un par de cosas y a la primera los comienzan a aniquilar, a robar el oro, que ni siquiera para nosotros el oro era como, no era dinero, sino era como que podías usarlo como un adorno en tu cuerpo y listo. Pero como estos europeos ya tenían la ambición de que el oro tenía un valor supremo, entonces comienzan a sacar el oro y quieren pedir más oro y más oro. Y comienzan a matar y cometer las peores atrocidades para que los pueblerinos ahí, los hermanos de este cacique que está atado, le digan dónde está el más oro. Quiero más oro, oro quiero. Y cuando éste se da de cuenta, logra escapar de su pueblo, este cacique, escapa a otra comunidad y les cuenta y le dice, miren, esos españoles nos han engañado, hay que resistir, hay que luchar, no podemos dejarnos conquistar tan fácilmente. Entonces él arma un proceso de resistencia. Entonces los españoles ya no se les hace tan fácil, porque en la otra fueron, les dieron comida, les pusieron guirnaldas, porque apestaban. Hoy las guirnaldas se las ponen, ¿no? A los políticos como algo positivo, pero eso tiene su origen. Moctezuma, llega Hernán Cortés, que olía a chancho Hernán Cortés porque no se había bañado. Olía de la peor manera, era un cochino. Los europeos se bañaban 3, 4, 5 veces al año y por receta médica. Cuando llegan y va al equipo de avanzada de Moctezuma y dice, este tipo huele mal, entonces van y le dicen, Moctezuma están entrando a la ciudad, y dicen, no, no, le van a ver mal, vayan a ponerles esos aros con flores, agarren las mejores flores, le ponen y eso, el Hernán Cortés dice, oh, miren, nos reciben con flores, esto debe ser un acto de veneración. Pues no estaban tratando de tapar lo feo que olían, pero bueno. Volvamos a la historia. Cuando están aquí este cacique los había recibido así, era fácil para los españoles ir, matar y sacar el oro que tenían. Cuando después él va a otro y dice, no, no, no podemos recibirlos, hay que rechazarlos, hay que luchar porque estos tipos han abusado, han matado, han torturado, no puede ser posible. Hace una resistencia. Bueno, los españoles ya vieron eso en historia y proceso de colonización, seguramente. Los españoles tenían 1000 años de resistencia y por lo tanto 1000 años de guerra, de conocimiento, de matarse entre ellos. Estaban a punto de desaparecer los españoles cuando llegan aquí. La papa los salva, investiguen esa parte, o tal vez ya se les expuso. Entonces, cuando resisten, nuevamente, porque por esa experiencia del arte, de la guerra, de las peores atrocidades, el engaño, terminan arrasando. Este cacique vuelve a escapar. Y en la tercera comunidad que vuelve a armar un bloque de resistencia, los españoles saben que él está armando eso, ¡pah! Lo agarran, lo agarran así como ustedes están viendo en la imagen, lo ponen ahí y va un curita, y esto lo relata Bartolomé de las Casas, va un cura y le dice, mira, tú estás aquí y yo te puedo salvar de morir, y no vas a morir quemado en el peor de los suplicios, en el peor dolor posible, sino solamente vas a morir ahorcadito. Y, y esto le propone el cura a este cacique. Y él le dice, muy sabiamente diría yo,
¿Y qué sentido tiene bautizarse? Mira, si yo te bautizo con el nombre de Juan o, bueno, cualquiera, un nombre cristiano, tú no, para empezar no vas a morir quemado, te vamos a ahorcar y te vas a ir al cielo, le dice. Ah, al cielo, dice, todos ustedes van al cielo, le pregunto. Sí, nosotros vamos al cielo. Ah, ya. Mira, aquel asesino, aquel torturador, aquel violador, ese que está agarrando la espada, ese que quiere lanzarme ahorita el fuego, ese va a ir al cielo. Y el cura le responde, claro que sí, él está matando en nombre de Dios, yo mismo he bendecido su espada. Y que le dice, prefiero 1000 veces irme al infierno que ver ese desgraciado allá en el cielo. Una reflexión muy profunda. Con esta pedagogía de la muerte, porque luego esto era, ¿no? Tú matabas al líder para que los demás, los niños, los jóvenes, vieran lo que les pasara, lo que les iba a pasar si se atrevían a rebelarse. Bueno, hasta ahí un breve histórico de este proceso colonial. La otra gran pregunta es, ¿quién o quiénes definen lo que se debe enseñar y lo que no se debe enseñar? ¿Y cuál era su racionalidad? ¿Qué es lo que ellos pensaban? La racionalidad con la cual ellos llegan, les vamos a ir describiendo. Vamos a ir respondiendo, obviamente. La educación se vuelve un instrumento, un medio, que ya no es para la vida. Se vuelve un medio, un arte de dominar y explotar, de cómo hacer que esto se sienta menos inferior, esté dominado y oprimido, y cómo los explotamos mejor. Y es ahí que quienes definieron qué se debía enseñar y con qué propósito fueron las minorías dominantes. La corona española, corona mexicana, pero la corona portuguesa, los ingleses en la parte del norte. Ellos definían los contenidos, además de la iglesia, y posteriormente en la república y un poco más antes las élites criollas. Ellos diseñaron un sistema educativo para dominar y explotar y silenciar. La educación fue un instrumento de las élites colonizadoras para imponer su visión de mundo y mantener el control sobre los pueblos milenarios en esta parte del mundo. ¿Y para qué sirvió supuestamente la educación colonial? No era pues para civilizar. Como dice arriba, era un arte de dominar, entonces fue precisamente oprimir y dominar. La educación colonial nunca quiso mentes críticas, sino mentes sumisas, mentes crédulas, mentes obedientes. Como dijo Enrique Dussel, una afirmación muy seria, la dijo, la modernidad no puso fin a la barbarie, sino que bajo su fachada civilizatoria ocultó la violencia y el dominio ejercido sobre los pueblos colonizados. Nos dijeron que nos traían cultura, educación, progreso, desarrollo. Falso, nos trajeron muerte. ¿Cómo llegamos a internalizar la opresión a través de la educación? Pues usaron estrategias de control educativo. La primera gran estrategia, bajo un gran mito, fue la catequización y control. La iglesia como educadora del silencio. Asimismo, el epistemicidio, que ya lo dije más antes, es borrar para dominar, destrozar, matar para dominar. También el miedo al infierno como herramienta pedagógica. Tú eres sumiso, tú tienes que estar aquí, tienes que sufrir, que luego en el cielo te espera estar ahí tranquilo. Eso les metían a los pueblos milenarios. Las escuelas de caciques que creaban cómplices, no líderes. Las leyes que eran herramientas del saqueo. La letra entra con sangre, una pedagogía del dolor. Te enseñaban a ser fatalista y determinista. Era el enseñar a no pensar, al estate quieto, a que las cosas se queden así. No tiene sentido hacer que las cosas cambien. A decir, así es la vida, y una resignación para que te opriman mejor.
La moral cristiana, la moral, dice Nietzsche, un arma de dominación, sometimiento y opresión y sumisión espiritual, la moral del esclavo. Los sermones que glorificaban la pobreza como camino al cielo, naturalizando desigualdades. Podemos resumir esto, que el sistema educativo colonial tenía miedo al potencial creador y recreador de los indios, que pensaba. Y era mejor anularlos, era mejor meterles miedo, educarlos en el silencio, en el dolor. La educación colonial como un huracán epistémico. En 1492, el descubrimiento que inicia el encubrimiento del otro es imponer su racionalidad. Ahora sí, respondamos, ¿con qué racionalidad determinaron la metodología, determinaron el contenido? Fue con una racionalidad racista, machista, mercantilista e individualista. Usaba los saberes originarios para legitimar el dominio y la explotación exponencial. Ya decimos esto. El epistemicidio fue la destrucción sistemática de los saberes y prácticas de las culturas milenarias originarias de esta parte del mundo. Quemaron códices, quemaron quipus, quemaron conocimiento valioso y otro tanto lo robaron. Es ahí que podemos hacer una educación, una comparación, un versus entre educación precolonial y colonial. Pasamos de los saberes, conocimientos de la filosofía que promovía la integración, la solidaridad y la transmisión intergeneracional del conocimiento, pasamos de eso a dogmas cristianos y normas de conducta alienadas con el paradigma de la civilización europea, de la civilización de la muerte, cimentada en el racismo, el machismo, el mercantilismo y el individualismo. En este marco, en este nuevo marco pedagógico que favorecía la formación de sujetos obedientes, facilitaba el proceso de asimilación cultural, subordinando los saberes originarios a la lógica del imperio. La educación colonial fue un huracán que arrasó con las raíces del saber ancestral para plantar el árbol de la civilización europea. Vamos a ir describiendo a detalle esta racionalidad con la cual llegaron los europeos. La primera racionalidad era el racismo y el lingüicidio. La educación como un blanqueamiento del cuerpo y del alma, ¿no? Construyeron jerarquías raciales mediante la imposición de la supuesta superioridad europea y la inferioridad india. Crearon las leyes de Burgos, racistas de 1512, donde era un educar para domesticar, para generar obediencia y muerte. Leyes del buen comportamiento del indio, la llamaron ellos. También hubo, ojo, una educación dada, instituciones europeas dadas al indio, pero no con el objetivo de ser libres, como lo acabamos de decir, para liberar tu potencial, sino para repetir dogmas. El Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, lo que hoy es México, en 1536, era una fábrica de indios útiles para el imperio. Se les enseñaba toda la epistemología, todo el conocimiento europeo, eurocéntrico, como si fuera lo mejor, como si fuera lo válido, como si fuera lo que se tuviera que siempre, siempre repetir y nunca cuestionarlo. A ellos se les enseña cuando nosotros, nuestros hermanos, a los hijos de caciques, se los metía ahí, eran fábricas de indios donde luego este indio supuestamente culto, formado en una universidad, tenía que salir en un colegio, tenía que salir durante sus otros hermanos, frente a sus demás hermanos, a repetir las falacias de la supuesta superioridad europea e indirectamente o muy conscientemente también ya declarar la inferioridad de su pueblo. Y era un indio diciéndote que eras inferior.
Era uno mismo, tu hermano mismo, en 1536, que te decía que tú ya eras inferior. Luego, también había en 1500, y esto tiene que ver con el lingüicidio, la prohibición de las lenguas indígenas originarias con la Real Célula de 1770. Matar la lengua para matar. La educación, en su esencia, termina transmitiendo y trascendiendo de las antiguas generaciones el alma, la parte del alma que quieras reproducir en la otra generación, la parte tuya, tu esencia, se la transmites a la nueva generación. Y el idioma es alma viva, es alma en permanente movimiento. Entonces había que matar eso, había que matar su lengua. La prohibición en 1700, en 10 de mayo de 1770, que prohibía el uso de los idiomas de los pueblos originarios. Esto fue para eliminarnos. La Biblia y el alfabeto fueron armas más letales que las espadas que borraron dioses e inventaron una supuesta inferioridad india. La Biblia y el alfabeto, el idioma, termina generando y pensando que tú eres inferior. Te desprecias a ti mismo. La otra racionalidad con la cual llegaron los europeos fue el patriarcado colonial, que es la destrucción de los saberes femeninos. El patriarcado que se fundamenta en el machismo y como todo ismo, como toda ideología, devaluaba a la humanidad de la mujer, le inferiorizaba, le quitaba la posibilidad de pensar, la posibilidad de actuar en política, pese que más antes ellos tenían un rol muy importante dentro de los pueblos de antes de 1491. La dominación colonial no solo se centró en subyugar los territorios, sino que también impuso un control sistemático de los roles de género, fragmentando así el tejido comunitario, desequilibrando esa relación con el otro, en este caso del hombre, en relación a la mujer. A través de la moral cristiana se coartaron las prácticas y liderazgos femeninos que articulaban la vida socioeconómica y espiritual de las comunidades originarias. El hecho inicial, cuando llegan aquí, había que destruir los Agyaguasi, que estos recintos donde las mujeres gestionaban conocimiento medicinal, textil, astronómico y ritual, que además desempeñaban un rol fundamental en la transmisión cultural y la administración económica. Eran quemados y reemplazados por conventos donde se enseñaba la virtud cristiana, la obediencia, la virginidad y la servidumbre. La mujer nació para servirle al hombre, para obedecerlo al hombre. Es ahí que el fraile Luis de León, un cura, fraile, dice, la mujer perfecta es esclava y del marido. Nuevamente esta moral esclava, esta moral cristiana que termina generando la esclavitud de la mujer, objetivizándola y desvalorizando su rol, que era muy importante en transmisión de la cultura. Estamos hablando de maestras. En la administración económica, estamos hablando de economicistas. Y además que tenían el conocimiento medicinal, textil y astronómico. Se daba libertad a la mujer para que despertara su potencial creativo. Pero cuando llegan con este sistema colonial, patriarcal, había que destruir esa libertad y acomodarla a la esclavitud de la mujer europea. El caso, por ejemplo, de Bartolina Sisa, de 1781, que pese a una educación de las mujeres, Bartolina Sisa lideró la rebelión de 40.000 hombres y mujeres contra el poder colonial, evidenciando
la persistencia de saberes y prácticas de resistencia femenina, evidenciando que aquello que ellas tenían, su libertad, no había, no se le había cortado, parece que esto pasó en 1781. Miren lo que hizo la moral cristiana, la moral del esclavo, transformó a las mujeres sabias en pecadores, pecadoras, y a sus conocimientos en herejías y brujería, legitimando la imposición de un orden patriarcal que pretendía erradicar los espacios de poder y autonomía y autodeterminación de las mujeres en esta parte del mundo. Y se las quemaba como brujas. A la mujer que no se dejaba pegar era acusada de bruja y en plena plaza la quemaban para que sus hijas vieran qué les iba a pasar si no se dejaban pegar por los hombres. Si se atrevían a levantar la mano, a protestar contra este dominio, eran acusadas de brujas. Y a veces las mujeres mismas eran las enemigas de las mismas mujeres. Pero el hombre había generado todo ese sistema de obediencia, de sumisión, y eso luego se reprodujo en las comunidades, porque bueno, eso se impuso con las leyes arbitrarias y absurdas construidas por una minoría dominante bajo sus intereses. Esas falacias de leyes que supuestamente ayudaban a todos eran leyes construidas por una minoría dominante que no respondía a la vida, sino a la muerte en vida de las mujeres. Otra racionalidad es el mercantilismo colonial, el amor ido al dinero, la aritmética del saqueo, diría yo. Sumir riquezas, sumirse en riqueza, sumar riqueza para restar humanidad. El ejemplo dado es 1545, cuando descubren un cura dice esto, se descubre una montaña que devoraba vidas y vomitaba plata, y se los sacrificaba a miles y miles de hombres jóvenes a morir ahí. El Cerro Rico de Potosí fue el epicentro de la explotación colonial donde casi 8 millones de hermanos de nuestros abuelitos y abuelitas murieron en estas minas, condenados hasta los 15 años a trabajar ahí, 2, 3 años ya estaban muertos, porque las condiciones eran paupérrimas, de las peores. La educación se convierte en una herramienta para contar riquezas y no para cuestionar el costo humano. Habían escuelas en el siglo XVI que eran educadas para explotar números sin conciencia. A nuestros hermanos y hermanas se nos había enseñado, sí, matemática, pero no se nos había enseñado a cuestionar aquello. Y aquí podemos ver ese ejemplo. Se formaban administradores, escuelas de minas, se dice, que enseñaban aritmética y geometría para medir el metral y no para cuestionar las mitas, el trabajo forzado, la distorsión de lo que realmente significaba una mita, era luego el trabajo forzado en la colonia. Si saben contar, no necesitan pensar. Y también en estas escuelas se daba nuevamente la evangelización como herramienta de control. Rezaban el Padre Nuestro mientras morían en los socavones. Misioneros usaban sermones para justificar el sufrimiento. Y le decían esta falacia, esta creencia que muchos lo creyeron. El dolor es tu pasaporte al cielo. Sigue sufriendo, que te espere el cielo cuando te mueras. Enseñaron a contar plata, pero no a contar las lágrimas. La educación colonial fue un abaco al servicio del saqueo. Sumo riquezas para el imperio, no obstante resta humanidad a los pueblos milenarios, a nuestros abuelitos y abuelitas. La otra racionalidad con la cual llegaron fue el individualismo colonial.
Había que romper las relaciones comunitarias en la cultura, en la política, en la economía, para reinventar el yo, a un egocentrismo, a un individualismo, dividir para reinar, el individualismo como arma colonial. Había que fragmentar a las comunidades, dijeron ellos. Había que generar todo un conjunto de conocimientos que dijera el hombre es lobo del hombre, el hombre tiene que dominar a la naturaleza, tiene que dominar a otro ser humano, y es ahí que comienzan a destruir las prácticas colectivas como la Ming, para debilitar resistencias y cohesionar el control colonial. Un pueblo unido es una amenaza, decían ellos. Un pueblo dividido ya es conquista. Se prohíbe la minga en el siglo XVI. La minga era una práctica ancestral de trabajo comunitario que fortalecía los lazos sociales y la reciprocidad. Comenzaban a castigar el trabajo, llamaban como una práctica pagana del diablo y promovían el trabajo individual como la virtud cristiana. Le dieron la vuelta a nuestras prácticas que nos generaron mucho bienestar colectivo para darnos prácticas que generaron la destrucción y el desequilibrio en relación de uno mismo con el otro. Se prohibía y estigmatizaba como práctica pagana y se impuso el culto al individuo como modelo civilizatorio. A través de sistemas muy bien pensados con prácticas y contenidos, los sistemas educativos y religiosos cultivaban la idea de que el éxito y la virtud eran siempre logros individuales y no comunitarios, no colectivos, como si uno mismo yo viniera con conocimiento sagrado y pudiera hacer todo. Falso. Ya les he explicado más antes. Si tú no hubieras tenido el conocimiento previo, ni siquiera hubieras llegado al conocimiento después. Enseñaron a competir y no a compartir, a venerar al individuo y no a la comunidad. Ellos decían, estamos hechos para competir y no para compartir. El individualismo colonial como un hacha implacable fracturó la unidad de los pueblos milenarios y allanó el camino para la dominación y la explotación de los invasores. La educación colonial fue, en base a lo que estamos viendo, a base a la devaluación de la humanidad de la mujer, a base a la devaluación de la humanidad del hombre, del indio, a base de la objetivización de la naturaleza para explotarla. Fue todo un proyecto de muerte, muerte de saberes, muerte de lenguas, muerte de racionalidades, muerte de subjetividad, muerte de instituciones, muerte de memorias, muerte de historia, muerte de tecnología. Mataron eso. Pero en la oscuridad los pueblos guardaron semillas de resistencia. Hoy estas semillas brotan en escuelas donde los niños ya no repiten mentiras, sino piensan con libertad. Eso es la descolonización de la educación. Dejar atrás la historia oficial, inventada por Europa, para que nosotros pensemos que somos menos. Revalorizar significa sabernos que nosotros venimos de grandes culturas. Saber que por nuestras venas corre sangre de gente muy inteligente es creer en nosotros mismos. Dejar atrás la historieta colonial creada por las élites criollas, creada por los españoles, escrita, inventos, monumentos, falsos. Tenemos monumentos hoy, hay que tumbarlos. Monumentos de supuestos libertadores. Se repite todavía en la escuela, pero hay profesores muy críticos que ya cuestionan que Pedro Domingo Murillo haya sido el gran salvador. Pedro Domingo Murillo va y trae al ejército realista de Argentina para matar a Túpac Katari. Es uno de los verdugos y hoy le rendimos tributo y salimos a desfilar por él.
Gran error. Pedro Domingo Murillo fue quien mató a nuestro líder de 33 años, que quería la autodeterminación de nuestros pueblos, que quería que creamos en nosotros mismos. Él fue uno de los verdugos, de los asesinos de Tupac Katari, y esa parte no se cuenta. No hay que repetir las mentiras que nos han creado las élites, las minorías. Tenemos que, los contenidos curriculares deben ser pensados, consensuados por todos, por el pueblo, por el sujeto históricamente oprimido y nunca más por una minoría dominante. Eso es descolonizar la educación. Descolonizar la educación es devolvernos el derecho a soñar. Cuando viene el proceso colonial, nos quitan la verdadera libertad, nos quitan nuestra autodeterminación, nos quitan la posibilidad de ser los sujetos que piensan, que hacen, que sueñan el tipo de sociedad, el proyecto civilizatorio. La educación es un acto político, es un acto ético, no es neutral, nunca fue neutral. La educación nunca fue neutral. ¿Quién repite esas barbaridades? Ya está tremendamente alienado, un alien piensa por él, como si fuera de... La educación nunca fue neutral. La educación es el acto donde proyectamos un proyecto político, un proyecto civilizatorio y lo materializamos. Es la herramienta que hoy nos tiene que servir para liberarnos de las falsedades, de las falacias, de la ideología, de la filosofía, de las creencias coloniales, patriarcales, individualistas, mercantilistas, racistas. Nos tiene que ayudar todo, todo el acto educativo a permitirnos volver a soñar. La descolonización es la libertad, como le expliqué, la descolonización es la autodeterminación, la descolonización es volvernos el sujeto histórico. Y el sujeto histórico es el sujeto que piensa, que hace, que materializa el proyecto civilizatorio de sociedad, de comunidad. Nunca más usan la palabra sociedad. Viene de la sociedad moderna, viene del individualismo, viene del machismo, viene del racismo, viene del mercantilismo, viene de la muerte de esa sociedad moderna. El tipo de comunidad que queremos. La filosofía de la vida, la filosofía de la liberación, la pedagogía de la liberación nos va a permitir devolvernos el derecho humano de soñar, de imaginar un mundo mejor, de dejar atrás el determinismo, de dejar atrás el fatalismo, de dejar atrás el complejo de inferioridad. ¿Puedo decir hoy que sí existen jóvenes descolonizados? Sí. ¿Puedo afirmar hoy que el sistema educativo en esa parte no nos falló? Sí, pero también tiene sus sombras. Líderes comunitarios. No generó el aborrecimiento a la explotación del hombre. Hay cosas que todavía quedan por hacer. Ojo, miren, en 20 años no se puede hacer lo que se cimentó en 500 años. Hay que ser realista. Pero ahí van las estrategias. Ahí va la posibilidad de que la educación nos pueda ayudar a cambiar el mundo, pero la educación como herramienta de liberación, que va, esta educación liberadora, esta verdadera libertad, va a cambiar a las personas que van a cambiar el mundo. Los contenidos discutidos dentro de un proceso formativo, del campo educativo, va a permitir cambiar el mundo. Y esto ya lo sabían los pueblos milenarios. Nuestros abuelitos ya lo sabían. Y es por eso la educación es un todo. En este todo holístico de la educación, podemos hacer que la educación despierte el potencial
creativo y creador de todos y todas. Acabamos de ver la educación de la muerte en la colonia y ya de manera un poco más rápida vamos a ver la educación para la muerte en la República. Simón Rodríguez y la modernidad colonial. Rodríguez muy influenciado por un pensador que, que agarra a Emilio, ¿no ve? El niño huérfano que no tiene conocimiento, es tabula rasa, busca reemplazar en realidad Rodríguez la memoria indígena como un hombre nuevo, pero no un hombre nuevo pensado por nosotros, un hombre nuevo pensado por ellos, occidental, el hombre nuevo colonizado, alienado, perpetuando siempre la lógica colonial de vaciar identidades, ¿no ve? Esto que también hace Pablo, la educación bancaria, todos somos carrones vacíos que hay que meter contenidos. El Emilio es eso, pero con esta lógica de buscar reemplazar la memoria viva todavía del indígena, la educación de Simón Rodríguez seguía pensando en Europa como el modelo civilizatorio, no propio nuestro. Sí, Simón Rodríguez dijo y hizo cosas interesantes, pero seguía siendo eurocéntrico. Su modelo de escuela reflejó la ilusión modernista de partir de cero, negando saberes ancestrales y reforzando la dicotomía civilización-barbarie, que esto muy bien lo dice en el libro de Enrique Dussel, del encubrimiento del otro. Les invito a leer también ese libro, muy bueno, de historia, presentado precisamente en 1992 por Enrique Dussel en México. Bueno, recordándonos 500 años de la llegada de los españoles a esa parte del mundo, un evento muy crítico, muy decolonial, podríamos decir. Aunque el proyecto educativo de Simón Rodríguez abolió la servidumbre y promovió oficios, su proyecto excluyó al indio como sujeto político, replicando la colonialidad del poder. Dijo, no, hasta ahí nomás ustedes. Se les va a dar algo, pero no todo. Para el indio, para cierto tipo de educación no era una educación solamente los oficios, ¿no? Para que para que puedan trabajar a las haciendas. No era una educación donde ellos podían ser filósofos, los que van a hacer las leyes, no, falso. No era una educación para todos. Asimismo, había una corriente de pensadores que estaban pensando la educación durante la República que se basaba en el darwinismo social y el genocidio. El positivismo y el darwinismo social justificaron el exterminio indígena bajo una ciencia racista que consolidó el cara como ideal nacional, lo indio inferior e inclusive el exterminio, porque bajo la lógica de que nosotros éramos inferiores en la carga, los pasos evolutivos, entonces decían, no, el indio está aquí, su cerebro es más pequeño, su frente es muy pequeña, su cerebro es pequeñito, él no piensa, él está todavía evolucionando a ser un ser humano. Entonces algunos muy radicales decían, no, hay que matarlos. El ejemplo, por ejemplo, de este darwinismo social es lo que pasó en Argentina. Hoy, ¿por qué Argentina? Argentina es un grupo de europeos, se volvió un puerto donde los europeos venían a buscar nueva vida a esta parte de la Via Yala. Y cuando llegan ahí con esta lógica muy positivista de aniquilar al que consideraran inferior, la supervivencia del más apto o del más, comenzaron a matar comunidades enteras en Argentina. Habían ríos que alimentaban comunidades, echaban veneno al río, ya muriendo. Las comunidades iban simplemente a clavar espadas, terminar de matarlos y ahí se asentaban ellos. Así desaparecieron comunidades enteras. La barbarie europea, colonizadora, criollo mestiza, sobre todo criollo en ese primer momento. Es ahí que se genera la deshumanización del indio. Y ellos se hacen la pregunta y dicen, ¿qué hacer con el indio? Y el colonizador decía, o los asimilamos o los eliminamos. Un ejemplo claro es el juicio Zárate-Vilca de esto del darwinismo social, basado sus jueces, sus abogaditos, sus doctorcitos, basados en esta supuesta
teoría de la supervivencia del darwinismo social. Y dijo precisamente en el discurso de Jaime Morris, dijo, suprimir al indio por la escuela, evidenciando como de genocidio. En el juicio de Zárate Vilca se los condena a él y a todos sus hermanos, a todos nuestros hermanos, como inferiores, se los condena a la muerte, justificando que ellos eran seres humanos inferiores, que todavía no habían llegado a ser seres humanos, eran como animales. Algo que hoy tenemos la ley, ¿no? La ley que está inspirada en Avelino Siñán y Elizardo Pérez. Tenemos ahí la fotografía. ¿Guarizata fue liberación o asimilación? Es una pregunta muy interesante. Elizardo Pérez era el enviado mestizo y Avelino Siñani era el real pedagogo de la liberación. Era un pedagogo que buscaba liberar a su pueblo a través de la educación. Elizardo Pérez era un enviado. ¿Para qué? Para que la escuela Ayo de Guarizata en 1931 siga reproduciendo la lógica paternal y Elizardo Pérez decía, hay que rehabilitar el indio para evitar rebeliones y aumentar la producción hacendal. Con esa orden fue Elizardo Pérez a hacer la escuela de Guarizata y todo eso. Hay que darle sí ahí para evitar rebeliones y tenemos que aumentar la formación técnica para que haya mayor producción hacendal, no para un proyecto propio. Elizardo Pérez no estaba realmente buscando la liberación o la autodeterminación o una educación propia nuestra. Avelino Siñani sí. Elizardo Pérez, con astucia y con los recursos que había llegado del centro de La Paz, es que termina más bien no siendo un proyecto de liberación, sino un proyecto de asimilación. Muy bien calculado. Los proyectos como marca Tutama, hacer del indio lo que somos. Ese era realmente el objetivo, perpetuar la interculturalidad funcional, negando la autonomía indígena. Un gran pedagogo de la liberación fue Eduardo Mina Quispe, que él sí promovió una educación anticolonial, era educar para liberar, no para domesticar. La revolución del 52 eran más ilusiones y continuaron las exclusiones. La reforma educativa de 1955 fue retórica ciudadana, impuso el individualismo mestizo y profundizó la brecha urbano-rural. Profesores de segunda para los lugares alejados, para el campo, y los profesores con experiencia, los mejorcitos a la ciudad. Y hoy seguimos con ese detalle. Una educación para la adaptación. En el Código de 1955, que occidentalizó el currículo, fue silenciando lenguas indígenas, conocimientos y cosmovisiones milenarias. Hay mucho que decir, pero también mucho que nos puede llevar a una desilusión histórica. Nos plantean hoy que fueron grandes victorias. Sí, hubo una revolución, pero no fue una revolución para liberar. Mientras se alfabetizaba, se borraba la memoria colectiva. La ciudadanía excluyó al indio de su condición política, como así se la hizo en la Constitución de 1826. La primera Constitución de la República excluyó al 95% de la población en esta parte del mundo. Solamente era considerado boliviano aquel que sepa hablar castellano y que no estuviera en relaciones de servidumbre. Fue un proyecto civilizatorio, el republicano creado por unos cuantos, divididos en varios países. Si hubiéramos sido un bloque único, les aseguro que esa rebelión hubiera sido de los pueblos milenarios, porque la verdadera rebelión, la verdadera independencia la quería Tupac Katari, Tupac Amaru y todos los hermanos y hermanas que querían ir en contra del poder colonial europeo.
los 90, el neoliberalismo y el multiculturalismo era una fachada. La reforma educativa de 1994, bajo el discurso de interculturalidad, priorizó el castellano y ahí se comenzó un proceso paulatino, paso a paso, de una folclorización de lo indio, de lo indígena. Había que ir interiorizando de trajecito, había que el indio tenía que sentirse bien poniéndose corbata, poniéndose trajecito, y lo demás, lo que teníamos nosotros era inferiorizado como folclore. La globalización excluyente, la participación popular y las reformas educativas fueron distractores para imponer ajustes económicos, la privatización y la capitalización de nuestros recursos naturales. La venta de nuestras grandes empresas, si se te daba participar, ya participa. Ya puedes elegir tus proyectitos. Te vamos a dar educación, vamos a ir mejorando poco a poco, mientras por abajo nos estaban robando. La educación pluricultural sin descolonización es un espejismo que esconde el saqueo de la madre tierra, de la Pachamama. El racismo colonial tenía una construcción curricular en la República que se basaba en un currículum republicano del liberalismo y el positivismo. Muy bien lo dijo Bautista Saavedra, un intelectual, un intelectual pero de los intelectuales racistas. Decía, civilizar o exterminar. Los contenidos priorizaron el ideal liberal europeo, asociando progreso con la erradicación de lo indio, de lo indígena. Y comienza a surgir el mito de la modernidad como una supuesta superioridad. El darwinismo social se materializó la jerarquía racial, las ciencias duras para los blancos y mestizos y los oficios manuales para los indios, una colonialidad del saber. El control político eclesial, había una moral, ya lo dije esto, lo hemos ido repitiendo, una moral católica hacia la obediencia. La religión se usó para legitimar el orden gamonal y la sumisión al Estado. En 1851, el currículum mandaba enseñar respeto a las autoridades antes que pensamiento crítico. Los objetivos encubiertos del currículum fue el etnocidio epistémico, borrar la memoria colectiva, eliminación de las lenguas indígenas quechua y mara y rituales de los planes de estudio de los currículums. En 1954 el castellano fue la única lengua permitida en las aulas urbanas. Asimismo, el economicismo, extractivismo, formar mano de obra dócil, contenidos en agricultura y veterinaria que buscaban optimizar la explotación hacendal y no el vivir bien. Era una educación al servicio del patrón. Los mecanismos de la exclusión curricular fueron el eurocentrismo académico. Habían ministros de educación o encargados del tema educativo que movían el modelo suizo-belga. Georges Dumas importó pedagogías que idealizaban al hombre blanco como paradigma humano. La gimnasia para mejorar la raza, dijeron. En este eurocentrismo había un versus, la ciencia y la superstición. La medicina ancestral fue desplazada por la biomedicina, catalogada como primitiva, aquel conocimiento ancestral que cuando llegaron los europeos sabían que era superior, pero ya hubo una jerarquización del saber, esto sí y esto no, esto es inferior y esto es superior, pese que ellos se basaban de lo que nosotros teníamos, de ahí sacaron muchos medicamentos. Había un currículum dividido, los contenidos eran unos para la ciudad y otros para el campo. En las ciudades gramática, matemática, accesibilidad para formar élites, porque las ciudades eran lugares muy élites. Del Prado, de acá de las... No podía pasar un indio al otro lado. Ay del indio que se atreviera, lo castigaban, lo golpeaban, lo torturaban, le escupían en la cara. En Sucre,
en la Ciudad Blanca. Habían dos plazas, una plaza para los criollos mestizos, para los criollos, para los blancos, y otra plaza más abajo para el indio. Y hay del indio que se atreviera a subir a la otra plaza, al otro parque. Los contenidos curriculares en el campo eran para la agricultura, la higiene, el catequismo, para perpetuar el peonaje. Y una cita muy reveladora de Vicente Donoso Torres de 1946 dice, el indio no necesita educación, sino instrucción. El doctorado es para los blancos, no para el indio. Y hubo consecuencias, y hubo resistencias, ojo, pero lamentablemente sí se jerarquizó muy fuertemente esto. Los blancos ciencia, los mestizos técnicas y los indios oficios. Las resistencias subterráneas nos dicen que comunidades enseñaban en secreto sus mitos, su agricultura ancestral, que estaba siendo permanentemente devaluada por el conocimiento supuestamente superior, que era un diario debate para los blancos, en este caso, para los mestizos, para los criollos mestizos. Guarizata sí intentó, aunque con contradicciones, revolucionar lo indígena dentro del sistema. Podemos llegar ya a la siguiente conclusión para ir cerrando esta sesión. La racionalidad curricular republicana nunca fue neutral, tampoco la colonial. Nunca la educación es neutral. Este tipo de transmisión de contenidos en el currículum fue un dispositivo de colonialidad que bajo máscaras de progreso consolidó un orden genocida. Hoy, la ley de avanzada, la Avelino Signani, busca desmontar esta lógica, pero el desafío persiste. ¿Cómo descolonizar contenidos colonización creada por ellos? Cuando entendemos que la educación nos llama a despertar el potencial creativo, a creer en nosotros mismos, cambia también la visión de simplemente repetir lo que teníamos. Cuando decimos que la cultura está en un permanente crear y recrear y que es lo más humano posible, estamos diciendo que descolonizarnos de los contenidos significa comenzar a cuestionar lo que ya tenemos y comenzar a crear algo por nosotros mismos, a dejar de sobrevalorar autores europeos y comenzar a revalorizar a nuestros autores, a nuestros pensadores, a nuestros intelectuales, a nuestros maestros. Generar ciencia y tecnología, sí, la educación dentro del avance tecnológico tiene que darse. Tiene que ser, tenemos que ser holísticos, no plenamente en un área, sino tiene que haber esto. Un científico tiene que saber también su verdadera historia. Uno que sepa su verdadera historia también tiene que tener aspiraciones a crear tecnología para la vida. Este disciplinamiento, esta división en disciplinas es europeo. Inclusive la propia ciencia está ahorita dialogando entre disciplinas para generar conocimiento, algo que nosotros ya hacíamos. No es algo nuevo para nosotros, ya se hacía aquí. ¿Cuáles son las consecuencias de y los resultados de la educación colonial moderna? Es lo que ven en imagen. Hay que dejar atrás los valores. Un ser humano consumista, que tiene el Dios por dinero, que la cultura son cosas que no construyen, sino que destruyen, que el amor a uno mismo es más importante que el amor al prójimo, que tus ideales, que tu moral, que tu honestidad, eso déjalo afuera. En un mundo hoy que tienes que aprender desde pequeño lo que realmente, cómo es el mundo, tienes que ser egoísta, individualista. Este mundo moderno, esta sociedad moderna y sus consecuencias dan una descomposición de la vida social. Hoy hay más inseguridad, hoy hay más violencia, hay más alcoholismo, más drogadicción, más corrupción, más prebendarismo, más trata y tráfico de personas, más armamentismo, más enfermedades, más intolerancia, más mercantilismo de la política, de la justicia, más desempleo juvenil, mayor delincuencia. Hoy hay mayor contaminación de suelos, subsuelos, ríos, lagos, océanos, aire, atmósfera. Hoy se generan montañas de basura, hoy hay una deforestación, hoy hay un calentamiento global comprobado, hoy hay una destrucción de la madre tierra. Esta racionalidad, estas creencias nos están llevando hacia la incertidumbre de la vida humana, hacia nuestra propia destrucción,
Aquello que parecía racional, moderno, de la sociedad moderna, hoy está terminando siendo tremendamente irracional. Es ahí que, como dice Leonardo Bob dice, la humanidad se encamina hacia un seguro, hacia un oscurantismo. Numerosos indicios nos muestran que nos dirigimos hacia una tragedia ecológica y humanitaria. Vivimos momentos dramáticos para toda la humanidad. Se anuncian amenazas globales que golpearán la Tierra y pondrán en peligro la existencia misma de la especie humana. Esas son las consecuencias. Es por eso que educación, su filosofía y liderazgo tienen íntima relación. La educación dice que nosotros tenemos el deber de despertar nuestro potencial creativo, que tenemos que sacar de adentro esa humanidad, esa verdadera libertad al servicio de la humanidad, de la comunidad. Cuando tenemos este deber sagrado de despertar nuestro potencial creativo, tenemos la necesidad de comenzar a cuestionar todo aquello que está mal. Necesitamos detalle lo que la sociedad moderna y sus consecuencias nos están encaminando. Y cuando comencemos a conocer esto, realmente vamos a poder transformar la descolonización. También es esa transición, ese paso a pasito que nos va a llevar a construir esta nueva economía, esta nueva política, esta nueva cultura para la vida. Descolonizarnos la educación es repensar todo, es cuestionar todo, no es dar las cosas por dadas, no caer en un determinismo, no caer que las cosas así siempre son y así siempre van a ser. Es darnos de cuenta, es quitarnos la venda de los ojos, es comenzar a ser un ser para sí y no en sí. El ser en sí es el que funciona en relación a los intereses de grupos pequeños. Tú ya no piensas, el otro piensa por vos, estás alienado. Y cuando vamos a ser sujetos para sí, va a ser sujetos para nuestra propia construcción colectiva del bienestar colectivo. Es ahí que los contenidos curriculares deben ser pensados, dialogados y consensuados por todo el sujeto histórico, no por un grupo pequeño, nunca más por un grupo pequeño, porque el dejarlo a un grupo pequeño bajo la más real violencia en el proceso colonial y republicano, tenemos las consecuencias hoy. Esta vida se está volviendo cada vez más invivible. Hay una descomposición social permanente, una destrucción de la madre tierra ya evidente que nos está dando bofetadas, oleadas de desastres naturales creadas por nuestro silencio apático a construir un mundo mejor. Comenzar a tener una filosofía de la liberación es comenzar esta pedagogía de la liberación, este líder revolucionario comunitario descolonizado, nos va a llevar a transformar. Necesitamos incorporar inmediatamente, que esto vamos a verlo en la siguiente clase, inmediatamente como propuesta la materia de liderazgo político comunitario descolonizador para vivir bien. Necesitamos que, como todos nacemos con el potencial de ser líderes, que las condiciones materiales y espirituales estén dadas para que nuestros jóvenes sean grandes oradores, para que nuestros jóvenes tengan pensamiento crítico, para que nuestros jóvenes consuman libros y libros de conocimiento para que construyan ese nuevo mundo posible. Basta ya de mediocridad, basta de creer que no podemos, basta de creer que este mundo así siempre es y así siempre va a ser. Es comenzar a romper las cadenas, ese símbolo de descolonización, que son dos manos atadas por cadenas, es abrirnos, pero para ver más allá, para soñar, para romper las cadenas y la venda de ser un sujeto alienado, un sujeto en sí, y comenzar a ser ese sujeto transformar. Podemos hoy romper todas las leyes, podemos hoy romper toda el montón de creencias que nos están destruyendo. Hay un montón de sujetos en el mundo y en nuestro país
que han sido creados con una educación colonial, con una educación capitalista, que su Dios es el dinero. El dinero solamente es un medio, no puede ser un fin en sí mismo. La educación es una herramienta poderosa, pero la educación que haya sido consensuada para la vida, con contenidos para la vida, con una metodología que deje atrás la letra entra con sangre, ojo, que deje atrás cualquier mecanismo de dogmatismo. Nuestras comunidades lo sabían, nuestras comunidades estaban encaminadas hacia el paraíso, imagínense lo que es utopía, lo que es La ciudad del sol de Tomaso de Campanella, dos libros famosos en cómo vivíamos aquí. ¿No? Ya con la racionalidad y la subjetividad materializada en prácticas e instituciones de la muerte, donde el poder es dominación, el líder revolucionario, ya lo vieron en filosofía política seguramente, el líder revolucionario entiende el poder como servicio, la política como el noble servicio a la comunidad, como la búsqueda de la satisfacción de las necesidades de su pueblo, dejando atrás los intereses individualistas. Yo soy feliz en tanto todos seamos felices, debe ser el principio fundamental de todo sujeto político. Y si enseñamos esto en las escuelas, en la currícula, nuestros líderes, nuestros científicos no van a estar ahí para acumular. La economía nunca más va a ser la apropiación arbitraria del excedente del trabajo vivo, sino más bien ese excedente se va a redistribuir como siempre debió haber sido y no vamos a la acumulación, como se hizo en el esclavismo en Europa, como se hizo en la época feudal en Europa, como se hizo aquí en el proceso colonial y como hoy se sigue haciendo en el mercado capitalista. Muy bien, estimados, la próxima sesión vamos a ver y vamos a ir puntualizando dentro del módulo 8, que es educación y filosofía de la educación, la descolonización de la educación. Estimados, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna cuestionante? Estaré encantado de responder, escuchar o dialogar cualquier cosa que ustedes quieran decir a continuación. Hola, tal vez. ¿Qué tal, hermano? Te escucho. Compañero, dale, te doy la palabra, Alejandro Arias, te escucho. Hermano, sí, ahora sí, te escuchamos, hermano. Dale. Hola, listen, si me permite. Bien, eh, muy interesante, listen, la clase que nos está dictando. Y bueno, tengo yo una consulta. Mire, si bien cuando han llegado los españoles a América, ellos impulsados por la codicia, por el dinero, no sé, perdón, la plata y las riquezas que tenían en ese entonces, había Yala, entonces ellos han ido buscando más con más interés, ¿no? Por todo lado han ido buscando, diciendo que aquí hay más oro, más plata, más riquezas. Entonces, a tal punto de que en algún momento se han topado con las diferentes culturas que aquí en Aviala ya estaban establecidas. Mi consulta es, evidentemente, siempre hemos escuchado de que ellos han venido con la Biblia por delante y por atrás la espada. No se han impuesto en sí la religión que ellos profesaban allá en Europa. Y mi consulta es, pues, Licen, ¿por qué no nos hemos dado cuenta en ese entonces como cultura, en este caso vamos a hablar de la quechua o la inca? ¿Por qué igual al ver de que ellos estaban haciendo un mal a nuestra gente, destruyendo nuestras cosas, rompiendo nuestra cosmovisión, por qué no nos hemos agrupado? Esa es mi consulta, siempre me había preguntado.
¿Por qué no hemos tenido la suficiente valentía de podernos darnos cuenta y echarlos de nuestro territorio? ¿Por qué hemos dejado de que ellos nos invadan o con qué tipo de armamento han llegado? ¿Cuál fue la herramienta que nos ha intimidado para que no podamos defendernos? Porque en cualquier cultura siempre nos damos cuenta, ¿no? De que algo mal está pasando y bueno, pues por defender a los nuestros tenemos que sí o sí sacar lo malo de nosotros por defender. Entonces mi pregunta, ¿por qué hemos permitido? No había ejército en ese tiempo de los incas, no había a un general tal vez, no alguien que nos pudiese ordenado a hacer respetar en nuestra tierra a los invasores. Dicen, eso es por un lado, ¿no? Que hago una consulta. Por otro lado, y viendo el curso que es muy importante, la parte de educación, eh, yo vivo en Santiago de Cotagaita, hacia el sur de Potosí. Acá, en tiempos del Incario, Cotagaita tenía su propia cultura, que es los chichas. La cultura chichas, ¿no? Su lengua era el Kunza. Entonces, lo que más me llama la atención es, a raíz de eso nació la pregunta que le he hecho. Cuando los chichas han sido invadidos por los incas, ellos vinieron aquí a donde yo vivo actualmente, los chichas. ¿Y qué han hecho los incas? Nos han invadido, así, casi igual como los españoles, podríamos decir. Pero fue una invasión no por riqueza, sino fue por territorio, ¿no? O sea, para que abarquen más espacio. Entonces, la historia cuenta de aquí, de los chichas, de que llegaron ellos, nos han impuesto su lenguaje, nos han impuesto algunas costumbres que ellos tenían. Pero, ¿qué he rescatado de esa cultura chichas en la cual yo vivo? Aquí las personas en ese entonces eran mitaes, eran estrategas bélicas que a estos incas les han servido, ¿no? Antes que lleguen los españoles. Y no, en sí no han destruido la cultura, sino que solamente nos han impuesto el lenguaje y las costumbres. Y a estas mitaes se les han llevado a la frontera con nosotros, eran nuestros, en ese entonces eran los chiriguanos los que nos querían invadir territorio. Entonces, como eran estrategas bélicas, les han llevado a esos lugares para que ellos puedan manejar gente. Allá al norte igual, de la misma forma. Entonces les han ido dividiendo por todo lado a los chicheños así, les ha dejado un poco débil. Es por eso que hace un par de décadas, puedo decir, cuando yo estuve en el colegio, había unos abuelitos que venían y nos contaban esas historias. Y nos decían que sí, los chicheños hemos sido siempre parte importante en lo que es la cultura, en la parte por la independencia de Bolivia, donde en Quincuta se ha llevado la primera batalla por la independencia de Bolivia, y coincidentemente también se ha llevado la última batalla por la independencia de Bolivia. Han participado en la guerra del Pacífico, han participado en la guerra del Chaco, y en Canchas Blancas y otras guerras, ¿no? Que creo que la característica del lugar donde yo vivo son personas que siempre dan coraje, batalla. Entonces, a raíz de eso me había dado cuenta, ¿no? Pues aquí éramos una pequeña cultura y la Inca era más armada, estaba mejor estructurado. ¿Por qué no hemos tenido generales, militares para luchar contra ellos, ¿no? Entonces, eso me consulta, Listen, sería importante que me pueda orientar, para que también yo, hay mucha gente cuando viene aquí a visitar, algunas veces gringos y otra gente viene y nos pregunta, ¿no? Y a mí no me gusta quedar en mal como boliviano especialmente, donde, digamos, donde el papel de que hemos sido conquistados, no, siempre algo bueno ha habido. Yo sé que ha habido algo, y hay. Entonces, Listen, sería importante su, su intervención. Gracias. Gracias, estimado hermano. Sí, es muy importante todo lo que también dijiste, ¿no? Eso de los incas. Efectivamente, cuando llegan los españoles, hay una abismal diferencia en todo el conocimiento bélico que ellos tenían, ¿no? Y además ya habían, cuando llegan aquí donde nosotros, el sur de Abya Yala, en el centro de Abya Yala,
ya habían tumbado, ¿no? A los aztecas, a los aztecas y las diferentes, los aztecas que eran los más fuertes. Cuando llegan a hacer esto, ellos ya habían llegado, y al principio también lo dije, pero no lo puntualicé bien, ellos vinieron con 1000 años de dominación a ellos, 700 años a 1000 años de dominación donde permanentemente los estaban queriendo conquistar. Entonces, más sus pensadores, gente, cómo torturo, cómo mato, cómo asesino. Además que en esa parte ya se había descubierto la pólvora, ¿no? Las pistolas, que eran escopetas, parecidas a las escopetas, pero muchas más antiguas, que obviamente eran muy diferentes ya a las armas que se tenían aquí. Aquí se había guerras, pero no habían espadas, no había toda una maquinaria metálica como la tenían ellos, el uso de los caballos, el uso de los perros, esto no sé si lo vieron, tendrían que haberlo visto a detalle, o tal vez pueden revisar tal vez las diapositivas, también me permite revisarlo, del módulo de historia y proceso de colonización. Ahí vamos describiendo cómo en realidad esta diferencia abismal, cómo habían ellos por mucho tiempo acumulado mucha tecnología bélica, mientras aquí sí habían conflictos, pero aquí era más, se estaban interesando más en lo que he mostrado, en la ciencia y la tecnología para la vida, en la filosofía mística para la vida. Si habían conflictos, se resolvían de otra manera y la concepción de guerra también aquí era tanto diferente. Cuando era época de siembra, por ejemplo, no había que ir a atacarlos, entonces había una concepción muy diferente a la misma guerra en sí. Pero cuando los europeos, los españoles llegan a esta parte del mundo, toma en cuenta que en México, en el actual México, donde los mexicas, donde los aztecas, había una herramienta poderosa que es el divide y reinarás. Pero y además tenían tan cúmulo de artes, de tortura, de asesinato, de usar a los animales, a los perros como maquinarias de guerra, que terminan siendo muy, digamos, en un sentido muy inferior a lo que se tenía aquí. Porque aquí estamos concentrados en otras, las prioridades eran otras. Sí había esto, como tú dices, sí había los incas que iban, pero ojo, los incas no aniquilaban totalmente, sino veían y hacían como un panteón también de sus deidades. Eso los incas, digamos, conquistaban un lugar y tenían una deidad en ese lugar, alguien a quien le rendían culto, esa comunidad, lo agarraban y lo llevaban a un panteón. Decían, aquí está, no te lo tocamos, no te lo destruimos, respetamos tu religión, respetamos todo, pero ahora te tienes que incorporar a todo el sistema económico, tienes que hablar también nuestra lengua. Ojo, no hubo una erradicación total de lenguas, porque en muchos lugares se mantuvieron las lenguas, era un sistema muy plurilingüístico el que había aquí. Los incas manejaban y hablaban diferentes idiomas de los demás pueblos que habían invadido, sí, pero cuando llegan los europeos y esta angurria por el dinero y toda esta concepción tremendamente avanzada de cómo matar al otro, por eso dijimos una pedagogía de la muerte, una brutal forma de hacer que el otro se sintiera inferior y asesinar, inferiorizarlo, y sus estrategias de dividir, reinar porque quieren relaciones más colectivas, era permanente, más que aquí cuando llegaron, donde los incas había ya la experiencia de haber destrozado otra comunidad allá arriba que estaba igualmente de avanzado. Cuando Europa, por ejemplo, llega aquí, los europeos estaban tan concentrados en conquistar, sacar oro, plata, comprarle cosas a los chinos, tener ese material para poder inclusive financiar su ilustración, porque, porque lo que los europeos pudieron hacer luego de habernos robado el oro, de haber matado a millones aquí, es poder estar ahí en la opulencia y poder haber generado mejores ejércitos, financiar a sus pensadores. Su ilustración está financiada con el oro, la plata y la sangre de lo que nos hicieron aquí y de lo que robaron aquí. Cuando Europa puede lograr esa independencia, termina siendo mejor. Pero mira, nuestra ciencia y tecnología estaba tan avanzada que en Europa, en el norte de Europa, el zar ruso, estaban muriendo de hambre. La princesa rusa termina diciendo a sus ciudadanos, tienen que comer papa. Y la papa la trajeron de aquí,
de esta parte del mundo. Y mucha de la variedad del azúcar, el tomate, mucha de la alimentación, la biodiversidad, la gran diversidad de alimentación termina alimentando a los europeos. Estaban muriendo de hambre, pero como te dije, nosotros estábamos en otras prioridades, que aquí no nos muriéramos de hambre, que la calidad de vida sea mejor, que la ciencia sea mejor, y en cambio, con lo que ellos llegaron fue en conquista, muerte, asesinato de 500 años de experiencia. La respuesta sería que ellos nos conquistaron porque ellos estaban brutalmente sometidos, asediados por los musulmanes, que los querían conquistar sus 1000 años, ¿se acuerdan? El europeo, al asesino, al violador, el mismo cura iba, te perdono. Estos tipos, ojo, vinieron también con esa gente, ¿no? Pero le perdonaban de sus pecados y le decían que iban a ir al cielo, si iban que estaban en contra de su religión. Era la guerra, las cruzadas. Tenían este grado de experiencia de cómo asesinar y matar al otro. La Santa Inquisición, un tribunal que mataba y condenaba a aquel que se rebelaba. Ahora, ojo hermano, no es que nosotros al primer día, dijimos ya, conquístenos, no. Hay muchas historias, la de Aurelio Machaca, por ejemplo, o hay diferentes, están ahí también en la historia del proceso de colonización, varios líderes revolucionarios, hermanos, que desde el primer día comenzó el proceso de resistencia, lucha y rebelión. No nos dimos por vencidos al primer día. Muchos de los hermanos y hermanas comenzaron a luchar, fue una lucha permanente. Ellos son los que debilitaron realmente al ejército español y posibilitaron la independencia. Bolivia, si le debe algo a los pueblos milenarios, es la independencia. Luego se olvidaron tomarnos en cuenta en la escritura de la Constitución Política del Estado, pese a que gracias a las grandes batallas fue que permanentemente se fue debilitando, debilitando, hasta que los criollos pudieron tomar el poder, los criollos mestizos. Yo creo que esa sería la respuesta, hermano. El arte de la guerra y que ellos habían desarrollado estaba muy avanzado. Bueno, estimados, bueno, no sé si llegué a responder tu pregunta, estimado. Bueno, se podría hablar más. Te invito también a revisar el contenido del módulo de historia y proceso de colonización. Ahí es mucho más amplia la explicación. Hay muchos un par más de datos que pueden llevarte a la respuesta, estimado. Y un gusto que estés ahí y que también estés reflexionando con nosotros en este módulo. Bueno, muchísimas gracias, estimados. Ya llegamos justo 10 en punto. Gracias por haberme escuchado. Espero que haya sido productivo este taller. Espero que les haya servido para reflexionar y alimentar esos contenidos que necesitamos. Ya saben, este contenido se sube como enlace al si requieren tal vez extraer algo de lo que dije o revisar las diapositivas también. Se están subiendo o se van a subir a la plataforma. Bueno, nos vemos la siguiente sesión, la próxima semana. Espero nuevamente que haya sido satisfactorio y con esto doy por terminado la sesión porque estamos también ya sobre la hora. Muchísimas gracias a todos y todas las que estuvieron presentes y me escucharon hasta el último. Gracias, Lisen. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Tengan Estén buenas noches. buenas noches, hermano. Espero que haya sido satisfactorio y les espero. 32 platos de comida. Gracias, Lice. Hasta luego, hermanos. Hasta luego a todos. Se cuidan. Ya,